Teofrasto decía que los pecados cometidos por el deseo son peores que los cometidos por la rabia. Es una buena filosofía para aplicar cuando los otros se equivoquen contigo. Cuando tienes rabia no piensas en lo que haces por un dolor interno. Pero cuando eres dominado por el placer, eres más autoindulgente contigo mismo. No te haces cargo de tus errores ni los asumes. Si la gente comete errores por placer, merece un castigo más duro que cuando los cometen por rabia. Cuando estás enojado eres una víctima de las malas decisiones provocadas por el dolor que sientes en ese momento. En cambio, cuando es por placer buscas cometer un error por tu propia cuenta. Te impulsa el deseo. Es como si corrieras a equivocarte. Por eso el castigo debe ser mayor. Lo que digo es que, por ejemplo, uno debería ser más condescendiente con algunas personas cuando dicen cosas por rabia. Yo sé que cuando uno tiene rabia generalmente dice la verdad, pero en ese momento uno no está pensando muy bien. Está cometiendo errores que obviamente todo error tiene su consecuencia independientemente si uno lo hace consciente o inconscientemente, pero uno debería ser más condescendiente con las personas que cometen errores por rabia. Obviamente hasta cierto punto, ¿no? Pero sí entender un poco que cuando uno tiene rabia, cuando uno tiene un dolor, no está pensando. Es un error que se comete, pero sin la conciencia de que se está cometiendo. Es mucho peor cometer un error buscándolo, por placer, con ganas de cometer el error. Ahí te das cuenta que es una persona, digamos, que pone por encima de todo su placer. Es una persona poco fiable y por lo tanto merece más castigo. Además, generalmente las personas que buscan cometer errores por su placer son más autoindulgentes. O sea, como si quisieran dar pesar en cierto sentido, que eso no pasa con la gente que tiene rabia, ¿no? Cuando alguien tiene rabia no juega a la víctima, todo lo contrario, es como súper explosivo. En cambio, cuando alguien comete un error por placer, se vuelve medio víctima y asume un papel de víctima cada vez que va a asumir las consecuencias de su error. Entonces, es peor aún. Es mejor alejarse de ese tipo de personas y tener esa filosofía tanto para los demás, o sea, con el trato con los demás, tanto como para con uno mismo, cuando uno busca equivocarse por placer. Es mucho peor.